Joven madre soltera pide sobras, y la respuesta del misterioso millonario choca a todos. En una pequeña ciudad de España, donde las calles empedradas cuentan historias de antaño, Clara, una joven madre soltera, camina con la cabeza baja y el estómago vacío. Su situación es tan precaria que no duda en entrar en El Palacio, un elegante restaurante que respira opulencia. La curiosidad de los comensales se enciende cuando ven a una mujer con una mirada de desesperación, haciendo una inusual solicitud. ¿Puedo pedir las sobras?, pregunta, con la voz entrecortada. El murmullo en la sala es inmediato. Miradas de desaprobación, risas nerviosas, algunos incluso sacuden la cabeza, como si al acercarse a la miseria estuvieran tocando un tabú. Pero entre los rostros sufridos, uno destaca. Víctor, un millonario conocido por su riqueza y sus oscuros secretos, observa desde la distancia. Su presencia es magnética, pero el aire que lo envuelve es denso, como si su vida escondiera más de lo que deja ver. Amante de las sombras, se dice que vive aislado, evitando el contacto humano, pero su mirada se aposa en Clara. ¿Qué historia la acompaña? Hay algo en sus ojos que le atrae, un reflejo de su propio sufrimiento, pensamientos que lo llevan a recordar cicatrices de su infancia que preferiría olvidar. La gente comienza a murmurar. El caos social es palpable. ¡Qué vergüenza!, susurra una señora mayor, mientras otro cliente exclama. ¿Pero a dónde hemos llegado? Mientras Clara recibe miradas de culpa y rechazo, su corazón se hunde más, no solo por la escasez de comida, sino por el estigma que parece arrastrar consigo. La presión es intensa, se siente más pequeña de lo que es. ¿Cómo llegó a este punto? Víctor se pone de pie. No puede soportar el espectáculo. Se acerca a Clara. Su voz profunda y tranquila corta el murmullo. No solo te daré comida, dice con una seguridad que deja a todos boquiabiertos. Te daré una oportunidad. Las palabras caen pesadas, un cambio inesperado en la narrativa. Los rostros a su alrededor se enrojecen de incredulidad. Clara, atrapada entre la esperanza y el miedo, siente un temblor en sus manos. Su mente se debate. ¿Debería confiar en él? Conforme se introduce en el extraño mundo de Víctor, Clara se da cuenta de que él también vive en la sombra de sus propios secretos. En conversaciones nocturnas, entre risas nerviosas, él revela una infancia marcada por el dolor. Sus cicatrices no son visibles, pero Clara puede sentir su peso en el aire. Y aunque lucha con la imagen de una madre que no quiere decepcionar, la conexión entre ellos se intensifica, un hilo de confianza que empieza a tejerse. Sin embargo, como si el destino fuera a ponerse en su contra, un viejo socio de Víctor aparece, decidido a romper esta nueva vida. Su presencia es un eco de las oscuras revelaciones que acechan, y que al salir a la luz, podrían poner en riesgo no solo la nueva oportunidad que Clara ansía, sino también la seguridad de su hijo. El futuro se dibuja incierto, casi aterrador. Clara tiene que decidir. ¿Se aferra a la mano que se le ofrece o se deja llevar por la desconfianza? La sombra del pasado todavía acecha. Con cada nuevo día, la vida se tornará cada vez más peligrosa. ¿Qué hará Clara? ¿Confiará en el misterioso millonario que promete ayudarla o sucumbirá a los miedos que el mundo ha alimentado en ella? Hey, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. En una pequeña ciudad de España, donde el sol se oculta tras montañas lejanas, Clara, una joven madre soltera, siente el peso de su decisión. La voz de Víctor resuena en su mente. Te daré una oportunidad, pero ¿a qué precio? Mientras lucha con sus pensamientos, la atmósfera se torna tensa. Algo no está bien. De repente, la puerta del restaurante se abre de golpe. Un torrente de aire frío invade el lugar. Es un hombre vestido de negro, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que corta más que el viento gélido. El murmullo se hace eco entre las mesas, y el ambiente cambia al instante. Clara siente un escalofrío recorrer su espalda. «Víctor», grita el hombre, su voz profunda y amenazante. «Tienes cuentas que saldar». Todos los ojos se vuelven hacia ellos. Clara observa la expresión de Víctor, que se torna sombría. ¿Qué viejo enemigo ha regresado para atormentarlos? El rostro de Víctor, antes seguro, refleja pánico. Él no se mueve, como si supiera que hay algo que no puede enfrentar. «Basta de esconderte», continúa el hombre. «No puedes seguir evitando lo que has hecho». Las palabras caen como piedras, y Clara, en medio del caos, siente que su corazón late con fuerza. La tensión entre ellos es palpable, electrizante. La multitud murmura, un zumbido de curiosidad y miedo, como si presenciaran un accidente. «Lo que hice fue por supervivencia», responde Víctor, su voz más baja, pero cargada de emoción. Clara frunce el ceño, confundida. ¿Sobrevivencia? ¿Qué oscuro secreto la rodea? El hombre avanza, encarando a Víctor. «No puedes arrastrar a esta mujer y a su hijo a tu fango». Las palabras caen como una sentencia. Clara siente que todo se desmorona a su alrededor. Se pregunta si Víctor es realmente quien dice ser, o solo otro jugador en un juego cruel. «¿Qué has hecho?», Clara logra preguntar, su voz temblorosa. Esto provoca una pausa, un silencio aterrador. La atmósfera está cargada de esperanza y desesperación. La verdad se cierne en el aire, listo para estallar. El rostro de Víctor se transforma. Él la mira. Sus ojos oscuros llenos de sombras. «Clara, yo». Empieza, pero las palabras se ahogan en su garganta. El hombre de negro se burla, una risa fría que helaría la sangre de cualquiera. «No hay nada que pueda decir que cambie lo inevitable. Tu mundo ha cambiado. Deberías correr». En un instante, toda la atención recae sobre Clara. Debería correr. El miedo la atrapa, pero el enojo también despierta dentro de ella. «¿Qué estás escondiendo, Víctor?», exige con fuerza. La habitación está tan tensa que se podría cortar el aire con un cuchillo. Víctor avanza un paso, su mirada fija en Clara, temblorosa pero decidida. Sus manos se entrelazan, y por un instante, sus miradas se encuentran. Clara siente que hay algo profundo entre ellos, un vínculo que ha crecido en algo más, pero ahora está amenazado. De repente, el hombre de negro levanta una mano. «Esto no, se ha acabado». Víctor, dan un paso atrás, como si la verdad estuviera a punto de revelarse. «Tienes una deuda que pagar. Y ella está en el medio». El tiempo parece detenerse. Clara siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. La confusión la abruma. Su mente está estallando de preguntas. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Qué oscuros secretos guarda? Y lo más importante, ¿quién está dispuesto a lastimarla a ella y a su hijo? La confrontación no ha hecho más que comenzar, y el futuro se dibuja incierto. Como un lienzo en blanco,
esperando ser pintado con colores de drama, tristeza y quizás esperanza. Clara debe decidir. ¿Puede confiar en este hombre que había comenzado a abrirle puertas? ¿O debería luchar para salvarse a sí misma y a su hijo de la peligrosa sombra del pasado? La tensión crece, y la respuesta podría cambiarlo, todo de manera irrevocable. La confrontación no ha hecho más que comenzar, y el futuro se dibuja incierto, como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con colores de drama, tristeza y quizás esperanza. Clara debe decidir. ¿Puede confiar en este hombre que había comenzado a abrirle puertas? ¿O debería luchar para salvarse a sí misma y a su hijo de la peligrosa sombra del pasado? La tensión crece, y la respuesta podría cambiarlo todo de manera irrevocable. Justo cuando la atmósfera se vuelve un caldero hirviente, un sonido ensordecedor corta la sala en dos. ¡Bang! La puerta del restaurante vuela por los aires, dando paso a un grupo de hombres encapuchados. El pánico estalla como una burbuja. Platos y copas se rompen en un caos de vidrio y cerámica. Clara siente que el aire se le escapa de los pulmones. Esto no puede estar pasando. El hombre de negro, que antes parecía seguro, ahora retrocede, asustado. «¡Vamos, necesito salir de aquí!», grita, mientras el líder de los encapuchados apunta una pistola a Víctor, que permanece inmóvil, como un ciervo atrapado en las luces de un coche. Los ojos de Clara se abren como platos. Su primer pensamiento es su hijo, su pequeño. Debe protegerlo. «¿Qué quieren de él?», murmura Clara, su voz casi un susurro, pero cargado de desesperación. Un encapuchado se acerca con violencia, empujando a Víctor hacia el suelo. «¡La deuda!», grita. Esas palabras caen pesadas y ominosas. La multitud grita, una mezcla de miedo y confusión. Algunos intentan escapar, otros se congelan en sus asientos. Clara avanza, un impulso protector. «¡Dejen a Víctor!», grita, intentando hacerse escuchar en medio del tumulto. Pero sus palabras quedan ahogadas por los gritos y los disparos al aire, un sonido aterrador que retumba. Ella siente la adrenalina recorriendo su cuerpo, la sangre bombeando ferozmente. Por un instante, el caos se detiene cuando Víctor levanta la vista hacia Clara. En sus ojos hay una súplica, un perdón. «Clara, no», intenta advertirle, pero el ruido lo ahoga. Los encapuchados empiezan a actuar, tirando mesas y haciendo que la gente grite. Todo se vuelve un mesón de terror. De repente, algo sorprendente ocurre. Uno de los encapuchados se quita la capucha, revelando a un antiguo conocido de Clara. «¡Javier!», exclama ella, sintiendo como si se le helara la sangre. Javier había sido su mejor amigo de la infancia, pero también aquel que traicionó su confianza de la manera más terrible. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunta Clara, su voz entrecortada. «Porque él te ha estado usando, Clara», responde Javier, su tono cargado de rencor. Las revelaciones vuelan como balas. Víctor no. Es quien dice ser. Ha estado jugando contigo desde el principio. El corazón de Clara se frena. ¿Usarla? Las palabras resuenan, enredándose con sus sentimientos. Se da cuenta de que cada mirada que había compartido con Víctor cayendo en su lugar, cada momento de conexión, podrían haber sido una farsa. Pero mientras el mundo a su alrededor se desmorona, ella siente una mezcla de confusión y rabia. El encapuchado, con el arma aún en mano, siente que la situación se le va de las manos. «Cálmense todos», grita. «No quiero herir a nadie, pero necesitamos a Víctor. Nadie tiene que salir lastimado». Clara y Víctor intercambian miradas cargadas de significado. ¿Es posible que todo lo que creía sobre él fuera mentira? El temor, la traición y quizás una pequeña chispa de esperanza la asaltan al mismo tiempo. «Clara», dijo él,
su voz una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Déjame explicarte, pero antes de que pueda terminar, Javier da un paso al frente. Si quieres respuestas, Clara, elige bien. Él podría ser la solución, pero también la causa de tu perdición. La sala se vuelve un campo de batalla emocional. El silencio pesa y el resto del mundo se desdibuja mientras Clara considera sus opciones. ¿Se atreverá a enfrentarse a la verdad que podría cambiarlo todo? ¿O se entregará al miedo y huirá de nuevo? La intensidad de la confrontación es tal que el desenlace parece inminente. Todas las miradas están fijas en ella. La decisión es tuya, finaliza Javier, y Clara siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Su corazón late por respuestas, pero el tiempo se agota. ¿Podrá confiar en Víctor o ha sido todo parte de un plan en su contra? La narrativa da un giro inesperado, y mientras Clara se enfrenta a la encrucijada de su vida, la verdad está a punto de desvelarse. ¿Qué camino tomará? El eco de su respuesta podría resonar para siempre. La tensión crece, y la respuesta podría cambiarlo todo de manera irrevocable. Justo cuando la atmósfera se vuelve un caldero hirviente, un sonido ensordecedor corta la sala en dos. ¡Bang! La puerta del restaurante vuela por los aires, dando paso a un grupo de hombres encapuchados. El pánico estalla como una burbuja. Platos y copas se rompen en un caos de vidrio y cerámica. Clara siente que el aire se le escapa de los pulmones. Esto no puede estar pasando. El hombre de negro, que antes parecía seguro, ahora retrocede, asustado. ¡Vamos! ¡Necesito salir de aquí!, grita, mientras el líder de los encapuchados apunta una pistola a Víctor, que permanece inmóvil, como un ciervo atrapado en las luces de un coche. Los ojos de Clara se abren como platos. Su primer pensamiento es su hijo, su pequeño. Debe protegerlo. ¿Qué quieren de él?, murmura Clara, su voz casi un susurro, pero cargado de desesperación. Un encapuchado se acerca con violencia, empujando a Víctor hacia el suelo. La deuda, grita. Esas palabras caen pesadas y ominosas. La multitud grita, una mezcla de miedo y confusión. Algunos intentan escapar, otros se congelan en sus asientos. Clara avanza, impulsada por un instinto protector. «Dejen a Víctor», grita, intentando hacerse escuchar en medio del tumulto. Pero sus palabras quedan ahogadas por los gritos y los disparos al aire, un sonido aterrador que retumba. Ella siente la adrenalina recorriendo su cuerpo, la sangre bombeando ferozmente. Por un instante, el caos se detiene cuando Víctor levanta la vista hacia Clara. En sus ojos hay una súplica, un perdón. «Clara, no», intenta advertirle, pero el ruido lo ahoga. Los encapuchados empiezan a actuar, tirando mesas y haciendo que la gente grite. Todo se vuelve un mesón de terror. De repente, algo sorprendente ocurre. Uno de los encapuchados se quita la capucha, revelando a un antiguo conocido de Clara. «Javier», exclama ella, sintiendo como si se le helara la sangre. Javier había sido su mejor amigo de la infancia, pero también aquel que traicionó su confianza de la manera más terrible. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunta Clara, su voz entrecortada. «Porque él te ha estado usando, Clara», responde Javier, su tono cargado de rencor. Las revelaciones vuelan como balas. «Víctor no es quien dice ser. Ha estado jugando contigo desde el principio». El corazón de Clara se frena. ¿Usarla? Las palabras resuenan, enredándose con sus sentimientos. Se da cuenta de que cada mirada que había compartido con Víctor cayendo en su lugar, cada momento de conexión, podrían haber sido una farsa. Pero mientras el mundo a su alrededor se desmorona, ella siente una mezcla de confusión y rabia. El encapuchado con el arma aún en mano siente que la situación se le va de las manos. «Cálmense todos», grita. «No quiero herir a nadie, pero necesitamos a Víctor. Nadie tiene que salir lastimado».
Clara y Víctor intercambian miradas cargadas de significado. ¿Es posible que todo lo que creía sobre él fuera mentira? El temor, la traición y quizás una pequeña chispa de esperanza la asaltan al mismo tiempo. Clara, dijo él, su voz una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Déjame explicarte. Pero antes de que pueda terminar, Javier da un paso al frente. Si quieres respuestas, Clara, elige bien. Él podría ser la solución, pero también la causa de tu perdición. La sala. Se vuelve un campo de batalla emocional. El silencio pesa, y el resto del mundo se desdibuja, mientras Clara considera sus opciones. En ese momento, algo inesperado sucede. Otro encapuchado suelta una risa burlona. Siempre supe que estabas metido en algo turbio, Víctor, dice, desenmascarando una conspiración más grande de lo que Clara había imaginado. Hoy es el día en que todos tus pecados salen a la luz. Las palabras caen como un rayo. Las revelaciones parecerían solo el inicio de algo mucho más oscuro. Los murmullos en la sala se intensifican. La tensión se vuelve insoportable. De repente, el encapuchado con el arma se vuelve hacia Clara. Tú estás en medio de todo esto. Tienes que elegir, o él o tu hijo. El tiempo parece detenerse. Clara siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. La confusión la abruma. Su mente está estallando de preguntas. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Qué oscuros secretos guarda? Y lo más importante, ¿está su hijo en peligro por las decisiones que ha tomado? La confrontación no ha hecho más que comenzar, y el futuro se dibuja incierto, como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con colores de drama, tristeza y quizás esperanza. Clara debe decidir. ¿Puede confiar en Víctor, en este hombre que había comenzado a abrirle puertas? ¿O debería luchar para salvarse a sí misma y a su hijo de la peligrosa sombra del pasado? Cada decisión podría tener consecuencias devastadoras, y el eco de su respuesta podría resonar para siempre. La tensión pesa en el aire, y Clara siente que el tiempo se detiene. El encapuchado con el arma le hace una exigencia categórica. Ella sabe que su respuesta decidirá el destino de su hijo, y probablemente el suyo. En su mente una batalla se libra. Confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa. De repente, algo inesperado estalla en el aire. Un grito desgarrador. ¡No! Un estruendo hace eco en el restaurante. Clara vuelve la vista justo cuando un hombre se lanza hacia uno de los encapuchados, derribándolo al suelo. La confusión se apodera de la sala. Es un cliente del restaurante, un hombre maduro que se abalanza con determinación, protegiendo a su familia. Pero en su intento valiente, el encapuchado se revoltea y dispara su arma al aire, causando pánico inmediato. Las luces parpadean, las sombras parecen cobrar vida. Clara grita, sus manos temblorosas buscan a su hijo, que ha estado parado justo a su lado, asustado y sin entender lo que sucede. La gente comienza a correr, gritos de terror llenan el ambiente, los platos estrellan, el caos es absoluto. Mientras la multitud se dispersa, Clara se siente atrapada entre la desesperación y la necesidad de proteger a su pequeño. ¿Dónde estás, mi amor? Su corazón se acelera cuando ve a su hijo intentando esconderse detrás de una mesa. Su pequeño rostro pálido, los ojos grandes como platos. «Vente aquí», grita, pero el ruido la ahoga. El encapuchado que estaba en el suelo se reincorpora, y al hacerlo, revela su rostro. Clara siente que el mundo se le congela. «Javier», exclama. Javier, su antiguo amigo, el que había traicionado su confianza, ahora está armado y parece más peligroso que nunca. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz tiembla, la confusión y el miedo recorren su cuerpo. La situación cambia de golpe. «Tienes que elegir, Clara», grita Javier, frustrado mientras retrocede, manteniendo su arma apuntada a Víctor.
La revelación la deja en shock. Pero eso no es todo. Todo esto es un juego. Y no estás más que una pieza en su tablero, dice mirándola intensamente. Las palabras de Javier se clavan en su mente. ¿Qué quieres decir? Clara balbucea, recordando cada momento que había pasado con Víctor, cada insinuación de confianza. Víctor, él, no es quien dices que es, continúa Javier, y la romación de la sala parece crecer con sus palabras. Él sabe más de ti de lo que tú imaginas. Ha estado observándote, Clara, todo este tiempo. No eres solo una madre, eres la clave de algo mucho más grande. El aire se corta como si una espada pasara a su lado. Clara siente el terror consumirla. ¿De qué habla? Su incredulidad lucha contra una creciente sensación de verdad. Cada mirada intensa de Víctor. ¡Silencio! ¡Todos al suelo!, grita el líder de los encapuchados, interrumpiendo sus pensamientos. La presión aumenta. El sudor corre por su frente. Clara mira a Víctor buscando respuestas. Pero él, ahora inmóvil, parece atrapado en sus propios pensamientos, enfrentándola con una mirada que mezcla angustia y arrepentimiento. Clara, yo, intenta Víctor, pero las palabras se evaporan. La confusión se apodera de ella, y el temor por su hijo crece. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, grita. Su voz desgarradora atraviesa el caos. ¿Por qué te has acercado a mí solo para jugar con mis sentimientos? No es así, dice Víctor, su voz resonando en la sala. No quise que esto sucediera. Mi vida está en juego, la tuya también. En ese instante, una nueva puerta se abre. La verdad se vacía, y Clara comienza a ver las piezas del rompecabezas. ¿Qué vida? ¿La que has creado sobre las mentiras? ¿La que amenaza a mi hijo? Sus palabras son afiladas. Un nuevo disparo. Se oye. La sala estalla en otra explosión de gritos. Clara siente que su corazón se detiene. Todo se desmorona a su alrededor. «¡Mamá!», grita su hijo, ahora al borde de las lágrimas. Ella se abalanza hacia él, olvidando todo, solo importando su pequeño en ese caos que se desata. Pero en el fondo, la verdad empieza a revelarse. La conexión entre ella y Víctor, la fragilidad del tiempo que compartieron, se evaporan en el aire. Clara siente un nudo en la garganta. ¿Es posible que siempre fue parte de un juego, de un plan que la sobrepasa? La sala se vuelve un campo de batalla. Clara necesita respuestas, necesita salir de ahí, pero la puerta se cierra y el líder encapuchado se vuelve hacia ella. La elección es tuya, Clara, pero recuerda, una vez que elijas no habrá vuelta atrás. Un escalofrío recorre su espalda. Las palabras resuenan mientras su mente busca respuestas. La elección que se cierne sobre ella se vuelve más íntima, más amenazante. ¿Podrá confiar en Víctor, un hombre que podría ser su salvador o su perdición? ¿Y su hijo? El futuro es un abismo oscuro. La sombra de la verdad acecha, dispuesta a revelarse, y Clara siente que el tiempo se acaba. La tensión pesa en el aire, y Clara siente que el tiempo se detiene. El encapuchado con el arma le hace una exigencia categórica. Ella sabe que su respuesta decidirá el destino de su hijo y probablemente el suyo. En su mente, una batalla se libra. ¿Confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa? De repente, algo inesperado estalla en el aire. Un grito desgarrador. ¡No! Un estruendo hace eco en el restaurante. Clara vuelve la vista justo cuando un hombre se lanza hacia uno de los encapuchados, derribándolo al suelo. La confusión se apodera de la sala. Es un cliente del restaurante, un hombre maduro que se abalanza con determinación, protegiendo a su familia. Pero en su intento valiente,
El encapuchado se revoltea y dispara su arma al aire, causando un pánico inmediato. Las luces parpadean, las sombras parecen cobrar vida. Clara grita. Sus manos temblorosas buscan a su hijo, que ha estado parado justo a su lado, asustado y sin entender lo que sucede. La gente comienza a correr. Gritos de terror llenan el ambiente. Los platos se estrellan. El caos es absoluto. Mientras la multitud se dispersa, Clara se siente atrapada entre la desesperación y la necesidad de proteger a su pequeño. ¿Dónde estás, mi amor? Su corazón se acelera cuando ve a su hijo intentando esconderse detrás de una mesa. Su pequeño rostro pálido, los ojos grandes como platos. «Vente aquí», grita, pero el ruido la ahoga. El encapuchado que estaba en el suelo se reincorpora, y al hacerlo, redela su rostro. Clara siente que el mundo se le congela. «¡Javier!», exclama. Javier, su antiguo amigo, el que había traicionado su confianza, ahora está armado y parece más peligroso que nunca. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunta Clara, su voz entrecortada. «Porque él te ha estado usando, Clara», responde Javier, su tono cargado de rencor. Las revelaciones vuelan como balas. «Víctor no es quien dice ser. Ha estado jugando contigo desde el principio». El corazón de Clara se frena. ¿Usarla? Las palabras resuenan, enredándose con sus sentimientos. Se da cuenta de que cada mirada que había compartido con Víctor cayendo en su lugar, cada momento de conexión, podrían haber sido una farsa. Pero mientras el mundo a su alrededor se desmorona, ella siente una mezcla de confusión y rabia. El encapuchado, con el arma aún en mano, siente que la situación se le va de las manos. «Cálmense todos», grita. «No quiero herir a nadie, pero necesitamos a Víctor. Nadie tiene que salir lastimado». Clara y Víctor intercambian miradas cargadas de significado. ¿Es posible que todo lo que creía sobre él fuera mentira? El temor, la traición y quizás una pequeña chispa de esperanza la asaltan al mismo tiempo. «Clara», dijo él, su voz una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. «Déjame explicarte». Pero antes de que pueda terminar, Javier da un paso al frente. «Si quieres respuestas, Clara, elige bien. Él podría ser la solución, pero también la causa de tu perdición». La sala se vuelve un campo de batalla emocional. El silencio pesa y el resto del mundo se desdibuja mientras Clara considera sus opciones. En ese momento, algo inesperado sucede. Uno de los encapuchados suelta una risa burlona. «Siempre supe que estabas metido en algo turbio, Víctor», dice, desenmascarando una conspiración más grande de lo que Clara había imaginado. «Hoy es el día en que todos tus pecados salen a la luz». Las palabras caen como un rayo. Las revelaciones parecerían solo el inicio de algo mucho más oscuro. Los murmullos en la sala se intensifican. La tensión se vuelve insoportable. De repente, el encapuchado con el arma se vuelve hacia Clara. Tú estás en medio de todo esto. Tienes que elegir, o él o tu hijo». El tiempo parece detenerse. Clara siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. La confusión la abruma. Su mente está estallando de preguntas. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Qué oscuros secretos guarda? Y lo más importante, ¿está su hijo en peligro por las decisiones que ha tomado? Y en un giro que corta la respiración, un grito estruendoso atraviesa la sala, como un trueno lejano. ¡Alto! Una figura entra corriendo por la puerta trasera, con una chaqueta de cuero y una mirada de furia. Es un agente de policía. «Pongan sus manos arriba», grita, apuntando su arma hacia todos, incluido Víctor. La sala estalla en un caos aún mayor. Los encapuchados sorprendidos se dispersan como hojas al viento. Clara no sabe qué hacer.
El mundo se ha vuelto una locura. ¿Víctor es un criminal? ¿Un inocente? Sus ojos se encuentran una vez más. Pero en esa mirada ya no hay confianza, solo desconfianza y un gran abismo entre ellos. El oficial de policía mira a Clara. ¿Está usted bien? Sus ojos escanean el lugar, tratando de calmar el ambiente. En ese instante, ella se da cuenta de que su vida estaba a un paso de cambiar para siempre. «Mi hijo», grita, sin dejar de mirar a Víctor, buscando respuestas que no llegan. Y en medio del caos, un sonido inusitado, como un teléfono sonando, resuena en el silencio abrumador. Una notificación del celular de Víctor, justo cuando el caos parece calmarse. No. Clara siente un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué más podría salir a la luz? ¿Qué secretos guarda Víctor en su dispositivo? «Clara», murmura él, pero las palabras no tienen poder. Ella siente que su mundo se desmorona. La conexión entre ellos, ahora en el aire, parece más frágil que nunca. Elige Clara. El agente la mira, y la elección que se cierne sobre ella se vuelve más íntima, más amenazante. ¿Podrá confiar en Víctor? ¿Un hombre que podría ser su salvador o su perdición? ¿Y su hijo? El futuro es un abismo, oscuro. La sombra de la verdad acecha, dispuesta a revelarse, y Clara siente que el tiempo se acaba. La tensión pesa en el aire, y Clara siente que el tiempo se detiene. El encapuchado con el arma le hace una exigencia categórica. Ella sabe que su respuesta decidirá el destino de su hijo, y probablemente el suyo. En su mente, una batalla se libra. ¿Confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa? De repente, algo inesperado estalla en el aire. Un grito desgarrador. No. Un estruendo hace eco en el restaurante. Clara vuelve la vista, justo cuando un hombre se lanza hacia uno de los encapuchados, derribándolo al suelo. La confusión se apodera de la sala. Es un cliente del restaurante, un hombre maduro, que se abalanza con determinación, protegiendo a su familia. Pero en su intento valiente, el encapuchado se revoltea y dispara su arma al aire, causando un pánico inmediato. Las luces parpadean, las sombras parecen cobrar vida. Clara grita, sus manos temblorosas buscan a su hijo, que ha estado parado justo a su lado, asustado y sin entender lo que sucede. La gente comienza a correr. Gritos de terror llenan el ambiente. Los platos se estrellan. El caos es absoluto. Mientras la multitud se dispersa, Clara se siente atrapada entre la desesperación y la necesidad de proteger a su pequeño. ¿Dónde estás, mi amor? Su corazón se acelera cuando ve a su hijo intentando esconderse detrás de una mesa. Su pequeño rostro pálido, los ojos grandes como platos. «Vente aquí», grita, pero el ruido la ahoga. El encapuchado que estaba en el suelo se reincorpora, y al hacerlo revela su rostro. Clara siente que el mundo se le congela. «Javier», exclama. Javier, su antiguo amigo. Él, que había traicionado su confianza, ahora está armado y parece más peligroso que nunca. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunta Clara, su voz entrecortada. «Porque él te ha estado usando, Clara», responde Javier, su tono cargado de rencor. Las revelaciones vuelan como balas. Víctor no es quien dice ser. Ha estado jugando contigo desde el principio. El corazón de Clara se frena. ¿Usarla? Las palabras resuenan, enredándose con sus sentimientos. Se da cuenta de que cada mirada que había compartido con Víctor caía en su lugar. Cada momento de conexión podrían haber sido una farsa. Pero mientras el mundo a su alrededor se desmorona, ella siente una mezcla de confusión y rabia. El encapuchado, con el arma aún en mano, siente que la situación se le va de las manos.
Cálmense todos, grita. No quiero herir a nadie, pero necesitamos a Víctor. Nadie tiene que salir. Lastimado. Clara y Víctor intercambian miradas cargadas de significado. ¿Es posible que todo lo que creía sobre él fuera mentira? El temor, la traición y quizás una pequeña chispa de esperanza la asaltan al mismo tiempo. Clara, dice él, su voz una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Déjame explicarte. Pero antes de que pueda terminar, Javier da un paso al frente. Si quieres respuestas, Clara, elige bien. Él podría ser la solución, pero también la causa de tu perdición. La sala se vuelve un campo de batalla emocional. El silencio pesa, y el resto del mundo se desdibuja mientras Clara considera sus opciones. En ese momento, algo inesperado sucede. Uno de los encapuchados suelta una risa burlona. Siempre supe que estabas metido en algo turbio, Víctor, dice, desenmascarando una conspiración más grande de lo que Clara había imaginado. Hoy es el día en que todos tus pecados salen a la luz. Las palabras caen como un rayo. Las revelaciones parecerían solo el inicio de algo mucho más oscuro. Los murmullos en la sala se intensifican, la tensión se vuelve insoportable. De repente, el encapuchado con el arma se vuelve hacia Clara. Tú estás en medio de todo esto. Tienes que elegir, o él o tu hijo. El tiempo parece detenerse. Clara siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. La confusión la abruma. Su mente está estallando de preguntas. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Qué oscuros secretos guarda? Y lo más importante, ¿está su hijo en peligro por las decisiones que ha tomado? Y en un giro que corta la respiración, un grito estruendoso atraviesa la sala, como un trueno lejano. ¡Alto! Una figura entra corriendo por la puerta trasera, con una chaqueta de cuero y una mirada de furia. Es un agente de policía. «Pongan sus manos arriba», grita, apuntando su arma hacia todos, incluido Víctor. La sala estalla en un caos aún mayor. Los encapuchados, sorprendidos, se dispersan como hojas al viento. Clara no sabe qué hacer. El mundo se ha vuelto una locura. ¿Víctor es un criminal? ¿Un inocente? Sus ojos se encuentran una vez más, pero en esa mirada ya no hay confianza, solo desconfianza y un gran abismo entre ellos. El oficial de policía mira a Clara. ¿Está usted bien? Sus ojos escanean el lugar, tratando de calmar el ambiente. En ese instante, ella se da cuenta de que su vida estaba a un paso de cambiar para siempre. «Mi hijo», grita, sin dejar de mirar a Víctor, buscando respuestas que no llegan. Y en medio del caos, un sonido inusitado, como un teléfono sonando, resuena en el silencio abrumador. Una notificación. Del celular de Víctor, justo cuando el caos parece calmarse. No. Clara siente un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué más podría salir a la luz? ¿Qué secretos guarda Víctor en su dispositivo? «Clara», murmura él, pero las palabras no tienen poder. Ella siente que su mundo se desmorona. La conexión entre ellos, ahora en el aire, parece más frágil que nunca. La elección es tuya, el agente la mira, y la elección que se cierne sobre ella se vuelve más íntima, más amenazante. ¿Podrá confiar en Víctor, un hombre que podría ser su salvador o su perdición? ¿Y su hijo? El futuro es un abismo oscuro. La sombra de la verdad acecha, dispuesta a revelarse, y Clara siente que el tiempo se acaba. El teléfono de Víctor vibra nuevamente, y Clara entrecierra los ojos, intentando captar lo que aparece en la pantalla. Un mensaje, pero no. Uno común. «Clara, no te acerques. La verdad está escondida. Debes saberlo antes de que sea tarde». Con un impulso feroz, Clara le quita el teléfono a Víctor y lo mira. La angustia y la confusión dejan huellas en su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Quién había enviado ese mensaje? La sala está llena de gritos y caos,
pero su mundo ha entrado en un silencio ensordecedor. La mirada de Víctor se vuelve desesperada. «Clara, espera», grita, pero ella ya está abrumada por un torrente de dudas. ¿Por qué ella? ¿Qué se esconde detrás de él? Las sombras del pasado amenazan con arrastrar todo lo que había construido. Ese instante, una explosión de luces y humo estalla desde la entrada. «Todos al suelo», grita un oficial, mientras la situación se torna aún más caótica. Clara cubre a su hijo, un grito ahogado se escapa de sus labios. «¡Mamá!». Víctor y Clara están separados en una fracción de segundo. Clara se siente atrapada entre su hijo y el caos. En un giro dramático, Javier, el antiguo amigo, se vuelve hacia ella, su rostro grave. «Tienes que irte, Clara. No hay tiempo». Un segundo de incertidumbre. Un mundo de secretos. Un destino incierto. La verdad está a punto de desvelarse, y Clara se siente, aunque la tierra temblara bajo sus pies. ¿Qué elegiría en este momento decisivo? ¿Sería aún capaz de confiar? El misterio no ha hecho más que empezar, y la revelación está a un solo instante de cambiarlo todo. Clara sentía que el tiempo se detenía. El encapuchado con el arma le hacía una exigencia, su mirada intensa y desafiante. Un mar de pensamientos llenaba su mente. ¿Debería confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa? La presión en su pecho crecía. Cada latido resonaba como un eco en su interior. Entonces, en medio de la confusión, una explosión de luces y humo erupcionó desde la entrada. ¡Alto! Un agente de policía irrumpió en la escena, apuntando su arma. El caos se desató. Clara cubrió a su hijo, su corazón latiendo con fuerza, mientras miraba cómo los encapuchados se dispersaban. «Ayúdame, por favor», susurró Víctor, con una mezcla de pánico y anhelo en sus ojos. Pero Clara no podía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Todo lo que había creído sobre él podría ser una trampa. Mientras el polvoriento aire del restaurante comenzaba a despejarse, la tensión era palpable. Justo cuando comenzaba a respirar más tranquila, un instante de silencio envolvió la sala. La multitud contenía la respiración. El destino de todos pendía de un hilo. «Clara, muévete», gritó Javier, el antiguo amigo traidor, empujando a Clara hacia un lado. Un segundo después, una sombra se abalanzó sobre él. ¡Bang! Un disparo resonó. El grito desgarrador que siguió hizo que el estómago de Clara se encogiera. Javier cayó al suelo, su mirada confusa mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. «No». La súplica brotó de los labios de Clara. La sala estalló en gritos. El caos se desató una vez más. Clara se lanzó hacia su hijo, quien había quedado atrapado en un rincón. «¡Mamá!», él gritó. Su voz trémula. Clara lo abrazó con todas sus fuerzas. Al voltear de nuevo hacia la escena, sus ojos encontraron los de Víctor. La expresión en su rostro cambió. Esa carita de dolor y culpabilidad, pero también de desesperación. «Clara, escúchame, yo no soy». «Cállate», le gritó. Pero algo en su tono, algo profundo y desconcertante, hizo que ella vacilara. ¿Y si había más de lo que parecía? Los encapuchados se arremolinaban, gritando órdenes. Uno de ellos se acercó a Clara, pero en lugar de apuntarla con un arma, le mostró un teléfono. «Mira esto», dijo, y su tono ahora era diferente, casi confidencial. «Es de Víctor». El tiempo pareció detenerse una vez más. Clara retrocedió, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Solo míralo». Y ante su incredulidad, el encapuchado presionó un botón en el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando un video. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era una grabación de Víctor, hablando en un tono suave, pero lleno de frialdad. «La clave está en Clara y en su hijo.
Una vez que los tenga, tendré todo lo que necesito. La voz de Víctor eran palabras que desgarraban, llenas de una confianza perturbadora. Era un trato, era un plan. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué había estado ocultando? Las lágrimas comenzaron a acumulársele, pero no podía permitir que fluyeran. No allí, no en ese momento. «Eres un monstruo», gritó, la rabia y el dolor convirtiéndose en fuerza. «Usaste mi confianza, usaste a mi hijo». Las miradas de todos en la sala convergieron sobre Víctor, quien ahora parecía una sombra de sí mismo. La multitud comenzó a murmurar, y el peso del juicio colectivo lo aplastaba. «No es lo que parece». Intentó defenderse, pero su voz sonó vacía. El encapuchado levantó su arma hacia Víctor. «Vas a pagar por esto. Te has manejado como si fueras intocable». Clara sintió que el mundo se desmoronaba, pero también que todo podría cambiar con esa revelación. «Clara, escúchame», rogó Víctor, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No podía creer en las sombras que lo rodeaban. Su corazón se rompía al ver que todo se desmoronaba. «Te traicionaste a ti mismo». Clara retrocedió, con su hijo aferrado a ella. La verdad estaba brotando como un río desbordado. «Todo estaba planeado, ¿no?», preguntó ella, su voz temblando. Se escuchó un grito en el fondo. «¡Detente!». Y entonces el encapuchado disparó. El caos volvió a desatarse y el tiempo parecía estar en su contra. ¿Qué significaba esto realmente para ellos? ¿Era el final o un nuevo comienzo? La sala se llenó de humo. Las sombras cubrían las verdades y los secretos. Clara estaba en el borde de una revelación devastadora, y en medio del horror, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Y qué precio pagaría por la verdad? Clara sentía que el tiempo se detenía. El encapuchado con el arma le hacía una exigencia, su mirada intensa y desafiante. Un mar de pensamientos llenaba su mente. ¿Debería confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa? La presión en su pecho crecía. Cada latido resonaba como un eco en su interior. Entonces, en medio de la confusión, una explosión de luces y humo erupcionó desde la entrada. «¡Alto!». Un agente de policía irrumpió en la escena, apuntando su arma. El caos se desató. Clara cubrió a su hijo, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba cómo los encapuchados se dispersaban. «Ayúdame, por favor», susurró Víctor con una mezcla de pánico y anhelo en sus ojos. Pero Clara no podía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Todo lo que había creído sobre él podría ser una trampa. Mientras el polvoriento aire del restaurante comenzaba a despejarse, la tensión era palpable. Justo cuando comenzaba a respirar más tranquila, un instante de silencio envolvió la sala. La multitud contenía la respiración. El destino de todos pendía de un hilo. «Clara, muévete», gritó Javier, el antiguo amigo traidor, empujando a Clara hacia un lado. Un segundo después, una sombra se abalanzó sobre él. «¡Bang!». Un disparo resonó. El grito desgarrador que siguió hizo que el estómago de Clara se encogiera. Javier cayó al suelo, su mirada confusa, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. «No», la súplica brotó de los labios de Clara. La sala estalló en gritos. El caos se desató una vez más. Clara se lanzó hacia su hijo, quien había quedado atrapado en un rincón. «¡Mamá!», él gritó, su voz trémula. Clara lo abrazó con todas sus fuerzas. Al voltear de nuevo hacia la escena, sus ojos encontraron los de Víctor. La expresión en su rostro cambió. Esa carita de dolor y culpabilidad, pero también de desesperación. «Clara, escúchame, yo no soy. Cállate», le gritó. Pero algo en su tono, algo profundo y desconcertante hizo que ella vacilara. ¿Y si había más de lo que parecía? Los encapuchados se arremolinaban,
gritando órdenes. Uno de ellos se acercó a Clara, pero en lugar de apuntarla con un arma, le mostró un teléfono. «Mira esto», dijo, y su tono ahora era diferente, casi confidencial. «Es de Víctor». El tiempo pareció detenerse una vez más. Clara retrocedió, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Solo míralo». Y ante su incredulidad, el encapuchado presionó un botón en el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando un video. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era una grabación de Víctor, hablando en un tono suave, pero lleno de frialdad. «La clave está en Clara y en su hijo. Una vez que los tenga, tendré todo lo que necesito». La voz de Víctor eran palabras que desgarraban, llenas de una confianza perturbadora. Era un trato. Era un plan. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué había estado ocultando? Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero no podía permitir que fluyeran. No allí, no en ese momento. «¡Eres un monstruo!», gritó, la rabia y el dolor convirtiéndose en fuerza. «Usaste mi confianza, usaste a mi hijo». Las miradas de todos en la sala convergieron sobre Víctor, quien ahora parecía una sombra de sí mismo. La multitud comenzó a murmurar, y el peso del juicio colectivo lo aplastaba. «No es lo que parece», intentó defenderse, pero su voz sonó vacía. El encapuchado levantó su arma hacia Víctor. «Vas a pagar por esto. Te has manejado como si fueras intocable». Clara sintió que el mundo se desmoronaba, pero también que todo podría cambiar con esa revelación. «Clara, escúchame», rogó Víctor, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No podía creer en las sombras que lo rodeaban. Su corazón se rompía al ver que todo se desmoronaba. «Te traicionaste a ti mismo». Clara retrocedió con su hijo aferrado a ella. La verdad estaba brotando como un río desbordado. «Todo estaba planeado, ¿no?», preguntó ella, su voz temblando. Se escuchó un grito en el fondo. «¡Detente!», y entonces el encapuchado disparó. El caos volvió a desatarse, y el tiempo parecía estar en su contra. ¿Qué significaba esto realmente para ellos? ¿Era el final o un nuevo comienzo? La sala se llenó de humo, las sombras cubrían las verdades y los secretos. Clara estaba en el borde de una revelación devastadora, y en medio del horror, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién es realmente Víctor? ¿Y qué precio pagaría por la verdad? Pero en un giro que nadie esperaba, él. Disparo no fue dirigido a Víctor, sino al encapuchado que lo amenazaba. Una figura apareció en la entrada, con un arma en mano, que había disparado sin titubear. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el encapuchado cayó al suelo, y todo se congeló. La atención se centró en el nuevo llegado, y Clara sintió un escalofrío al reconocerlo. «¡No puede ser! ¡Carlos!», exclamó ella, su corazón saltando. Carlos, su exnovio el hombre, que había desaparecido de su vida años atrás, ahora de pie entre el humo y el caos. Su mirada era seria, y Clara podía ver la determinación en sus ojos. ¿Qué había hecho? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué oscuros secretos seguían ocultos? La sala se llenó de murmullos y confusión. ¿Estaba Carlos aliado con los encapuchados? ¿O había venido a salvarla? La incertidumbre se apoderó de ella. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó el miedo, atravesando su voz. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que toda su vida había sido un engaño. Las conexiones, los lazos, todo lo que pensó que sabía, no era más que la punta del iceberg. La vida que conocía parecía desvanecerse, como un sueño roto, y la revelación estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. ¿Qué secretos escondía Carlos en su regreso? ¿Podría confiar en él? Las preguntas llenaban su mente como un torrente descontrolado. Clara sentía que todo giraba a su alrededor.
La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Clara sentía que el tiempo se detenía. El encapuchado con el arma le hacía una exigencia, su mirada intensa y desafiante. Un mar de pensamientos llenaba su mente. ¿Debería confiar en Víctor o proteger a su pequeño a toda costa? La presión en su pecho crecía. Cada latido resonaba como un eco en su interior. Entonces, en medio de la confusión, una explosión de luces y humo erupcionó desde la entrada. ¡Alto! Un agente de policía irrumpió en la escena, apuntando su arma. El caos se desató. Clara cubrió a su hijo, su corazón latiendo con fuerza, mientras miraba cómo los encapuchados se dispersaban. «Ayúdame, por favor», susurró Víctor con una mezcla de pánico y anhelo en sus ojos. Pero Clara no podía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Todo lo que había creído sobre él podría ser una trampa. Mientras el polvoriento aire del restaurante comenzaba a despejarse, la tensión era palpable. Justo cuando comenzaba a respirar más tranquila, un instante de silencio envolvió la sala. La multitud contenía la respiración. El destino de todos pendía de un hilo. «Clara, muévete», gritó Xavier, el antiguo amigo traidor, empujando a Clara hacia un lado. Un segundo después, una sombra se abalanzó sobre él. ¡Bang! Un disparo resonó. El grito desgarrador que siguió hizo que el estómago de Clara se encogiera. Javier cayó al suelo, su mirada confusa mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. «No», la súplica brotó de los labios de Clara. La sala estalló en gritos. El caos se desató una vez más. Clara se lanzó hacia su hijo, quien había quedado atrapado en un rincón. «Mamá», él gritó, su voz trémula. Clara lo abrazó con todas sus fuerzas. Al voltear de nuevo hacia la escena, sus ojos encontraron los de Víctor. La expresión en su rostro cambió. Esa carita de dolor y culpabilidad, pero también de desesperación. «Clara, escúchame, yo no soy». «Cállate», le gritó. Pero algo en su tono, algo profundo y desconcertante, hizo que ella vacilara. ¿Y si había más de lo que parecía? Los encapuchados se arremolinaban, gritando órdenes. Uno de ellos se acercó a Clara, pero en lugar de apuntarla con un arma, le mostró un teléfono. «Mira esto», dijo, y su tono ahora era diferente, casi confidencial. «Es de Víctor». El tiempo pareció detenerse una vez más. Clara retrocedió confundida. «¿Qué quieres decir?» «Solo míralo». Y ante su incredulidad, el encapuchado presionó un botón en el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando un video. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era una grabación de Víctor, hablando en un tono suave, pero lleno de frialdad. «La clave está en Clara y en su hijo. Una vez que los tenga, tendré todo lo que necesito». La voz de Víctor eran palabras que desgarraban, llenas de una confianza perturbadora. Era un trato, era un plan. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué había estado ocultando? Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero no podía permitir que fluyeran. No allí, no en ese momento. «Eres un monstruo», gritó, la rabia y el dolor convirtiéndose en fuerza. «Usaste mi confianza, usaste a mi hijo». Las miradas de todos en la sala convergieron sobre Víctor, quien ahora parecía una sombra de sí mismo. La multitud comenzó a murmurar, y el peso del juicio colectivo lo aplastaba. «No es lo que parece», intentó defenderse, pero su voz sonó vacía. El encapuchado levantó su arma hacia Víctor. «Vas a pagar por esto. Te has manejado como si fueras intocable». Clara sintió que el mundo se desmoronaba, pero también que todo podría cambiar con esa revelación. «Clara, escúchame», rogó Víctor, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No podía creer en las sombras que lo rodeaban. Su corazón se rompía al ver que todo se desmoronaba. «Te traicionaste a
ti mismo. Clara retrocedió, con su hijo aferrado a ella. La verdad estaba brotando como un río desbordado. Todo estaba planeado, ¿no?, preguntó ella, su voz temblando. Y de repente, en medio del caos, una segunda figura apareció en la entrada, blandiendo un arma en la mano. Clara sintió que su corazón se detenía por un instante. Era Carlos, su exnovio, el que había desaparecido años atrás. Todo lo que había sido un dolor, un recuerdo doloroso que había dejado atrás, ahora colisionaba con su realidad. «¡Carlos!», exclamó Clara, llena de confusión y miedo. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Voy a arreglar esto», dijo Carlos con una determinación helada, mirando a Víctor con una mezcla de desprecio y furia. «Lo que no sabes es que Víctor no es el único que tiene secretos, Clara. Hay cosas que no te ha contado, cosas que tendría que haberte dicho». Antes de que te metieras en esto, Clara sentía el nudo en su garganta. «¿Qué estás diciendo?». Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie enfocara demasiado en sus palabras. «Hay una razón por la cual tu vida se ha vuelto un caos, y no es solo por Víctor. Hay gente a la que has conocido, mensajes, planes, todo un juego en el que has sido una ficha y no lo sabías. ¿Por qué deberías estar aquí para advertirme ahora?», preguntó, la auténtica ira brotando en su voz. «Tú desapareciste, Carlos. No te necesito». Pero Carlos continuó, sin inmutarse. «Voy a ser sincero. He estado investigando. Esto va más allá de lo que crees, Clara. El pasado de Víctor, su conexión con mi familia, tiene que ver contigo y con cosas que no comprendías». Justo cuando el caos continuaba en la sala, una tercera figura emergió del fondo, un desconocido que comenzó a hablar. «Carlos está en lo correcto. La historia que piensas que sabes, debes prepararte para lo que está por venir». El aire se volvió pesado con la verdad, y Clara sintió que la tierra temblaba de nuevo bajo sus pies. ¿Qué secretos se estaban revelando? La vida que conocía estaba a punto de transformarse de maneras inimaginables. Su corazón palpitaba descontrolado. Las conexiones, los lazos, el tiempo, todo lo creía real, ahora estaba fracturado. Y en medio del horror, la pregunta siguió resonando en su mente. ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y qué precio pagaría por conocer la verdad que podría destruirlo todo? Clara sabía que una decisión se cernía sobre ella, pero la duda y el miedo le nublaban el razonamiento. Todo estaba a punto de cambiar, y nadie podría prever las repercusiones de lo que se avecinaba.